El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Tienen más cosas que... Buenas tardes, amigos, estamos iniciando diálogos. Está con nosotros la asambleísta Gabriela Larriategui. Le hemos invitado para conversar qué agenda puede tener la Asamblea Nacional, lo que pasó el día de ayer ya, que desde nuestro punto de vista es un destrabarse, el tema de las sesiones del Congreso y comenzar a producir. Eran 3 comisiones las que no estaban funcionando y podríamos también decir que el país espera, ¿no?, que la Asamblea se integre. Ella pertenece a Suma y así es que Gabriela, bienvenida, buenas tardes. Gracias, Francisco, buenas tardes, un gusto estar aquí contigo. Bueno, lo de ayer, digamos, es una salida, se destrabó, pero hay varios criterios sobre si esta era una salida jurídica o estamos parchando todo para que más o menos funcione. Y como dicen, este es un gobierno, como ya acepta que es de transición, y claro, y uno dice, sí, en realidad sí está flotando, ¿no? ¿Qué pasó en la Asamblea? Coméntenos, Gabriela, bienvenida. Bueno, es un gobierno de transición, pero no por eso tiene que dejar de ser responsable, ¿no? Todas las instituciones definitivamente tienen que ser responsables. ¿Qué pasó ayer? Hay un informe jurídico que le hace la Dirección Jurídica al CAL, diciendo que las decisiones que se tomaron en las comisiones son ilegales, refiriéndose básicamente a la Comisión de Trabajadores, en la que se había elegido por mayoría a Vicente Tayano como presidente, y en Educación, que se había elegido a Jimmy Candel. Primero, el CAL, y sobre la base de este informe jurídico, el CAL anula las resoluciones, la decisión tomada por las comisiones, lo cual integradas ya. Es ilegal. Los asambleístas, en goce de su posición como asambleístas, del trabajo que tienen como asambleístas, habían elegido a Vicente Tayano como presidente de la Comisión de Trabajadores, y esa decisión tenía que haberse respetado. Entonces, primero, es absolutamente ilegal que se haya anulado esa decisión, y ya en el ámbito político lo que sucede es que en la comisión no tenían los votos para que María José Carrión sea la presidenta de la comisión, como se acordó con los bloques Badivin, Creo y AP. Al momento de escoger a César Litardo como presidente, acordaron también quién iba de presidente y de vicepresidente. O sea, hicieron un acuerdo global de todo el funcionamiento de la Asamblea y de las comisiones. De la Asamblea. Ese es el gran acuerdo, porque la verdad, Francisco, es que no hay más. No existe una agenda legislativa, no existen acuerdos de fondo, no existe sustancia en este pacto. Lo único que se acordó es quién es presidente y quién va a presidir las comisiones, y obviamente cómo iban a ser integradas estas comisiones. No sé si recuerdas, pero el día que elegimos las comisiones, nos pospusieron la reunión como 3 o 4 veces, porque no lograban tener un acuerdo de cómo se van a conformar las comisiones. Entonces eso tuvo sus dificultades. Las comisiones finalmente se integraron, se subió a hacer las elecciones, y Trabajadores no tuvo los votos necesarios para que María José Carrión sea presidenta, y fue elegido Vicente Tayano, a pesar de que ella fue quien convocó a la sesión de la comisión. O sea, había otra mayoría. Había otra mayoría, y por eso es que ven necesario pasarla a una decisión del Pleno. A una decisión del Pleno. Se han demorado 3 semanas en conseguir estos 75 votos que finalmente hubo ayer, con la menor inasistencia que yo he visto en la Asamblea. Creo que desde que soy asambleísta estábamos presentes casi 133 asambleístas. ¿Faltaron 3? ¿Faltaron 4? 4. Faltaron 4 asambleístas. Y finalmente se destrabó. Es importante que finalmente se haya destrabado, pero yo lo que veo es que al menos en Trabajadores la presidenta no tiene legitimidad.
definitivamente no tiene legitimidad. ¿Y en las otras porque no dos? fue elegida. En las otras dos, Jimmy Candel se queda como presidente, que igual había sido elegido presidente. No se había elegido vicepresidenta, porque al parecer ya no habían, y creo que, bueno, siempre se supone que en educación era Janine Cruz la designada presidenta de la Asamblea. Ella ha cedido su puesto, ahora es vicepresidenta, Jimmy Candel presidente. Creo que no hay mayor problema en eso. Pero... Y en GATS también seguramente, no sé, no tengo contacto con nadie de GATS, la verdad, pero si es que los miembros de la comisión no están conformes con quién se eligió, o sea, definitivamente esa comisión, GATS pasó otra cosa. GATS nunca se eligió presidente porque nunca se convocó a una o sea sesión. que las tres son condiciones distintas. Y no se convocó, las tres tienen cada cual su condición. No se convocó, pero porque Héctor Yepes tampoco tenía los votos. Entonces eso también... Él no convocaba para que no elijan. Él no convocaba para que no elijan y para que tenga que ser el pleno quien elija y se manejen los 75 votos que finalmente hubo ayer en el pleno. ¿Cuál es la base jurídica para que el pleno pueda? Es una cosa inédita. Es la primera vez que yo estaba recordando desde el retorno, que el pleno decide sobre las autoridades de las comisiones. Siempre se decide por las comisiones y las comisiones se integran y se nombran de entre los miembros de esas comisiones. ¿Cuál ha sido la interpretación y qué es lo que ustedes... expresa la ley orgánica de la función legislativa. Dice que si es que en 8 días no se han elegido las autoridades dentro de las comisiones, pasa a elección del pleno. Eso, digamos, no hay discusión. Lo que hay discusión es primero en el tema de la autoconvocatoria de la Comisión de Educación, porque no fue la primera persona en la lista quien convocó, sino que se autoconvocaron. Así como se puede autoconvocar el pleno, se pueden autoconvocar las comisiones, y en ninguna parte dice que solamente el primero de la lista puede convocar. En GATS, como decíamos, no se respeta un procedimiento parlamentario. Un procedimiento parlamentario, pero que no está escrito. Sí, pero tenemos la posibilidad de autoconvocarnos, entonces lo mismo cabe para las comisiones. Y ahí había un acuerdo, pero una de las cosas que uno se preocupa y ve y dice, el intentar romper un acuerdo autoconvocándose, sabiendo que hay un acuerdo, para romperlo poniendo otro presidente, bien puede asomar como una habilidad política o una falta de control de los que llegaron a un acuerdo para tener los votos suficientes. Bueno, También hay una habilidad para que, por ejemplo, el señor Tayano haya sido electo presidente, incluido con los votos de aquellos que decían que nunca votarían unos por otros. Bueno, lo que pasó en Trabajadores fue que las mismas personas de Creo, que eran parte del acuerdo, votaron por Tayano. Entonces, definitivamente lo que pasó fue que Tayano contaba con la aceptación de la mayoría de su comisión, porque justamente ellos decían, nosotros no podemos votar por María José Carrión. Y ahí fue cuando se desarmó todo. Ahí fue cuando se desarmó todo, porque fue el estamos hablando... La fue el doctora nombre Carrión, de María José Carrión. Sí, bueno, pero ha sido la representación justificadamente fue la representación del correísmo. Total. Era el perro bravo del correísmo cuando antes en el periodo pasado, cuando pasaba alguien, ¿a quién le sacaban? A María José Carrión, el perro bravo del correísmo. En la comisión de fiscalización le puso alfombra roja a Glass, se hizo la loca con Glass, se hizo la loca con María Fernanda Espinosa. Fue peor que la señora Salgado, que era la reina del archivo. Y esto no archivaba, esta actuaba así. Y resolvía a favor de ellos. Entonces, ahora vemos era creo impresentable, digamos. Es impresentable. Para mí sigue siendo impresentable. ¿Sí? Para mí sigue siendo impresentable que María José Carrión sea titular pero no de la comisión será, Gabriela, que entonces se abrió una etapa que puede generar alguna actividad ilegal en la Asamblea, que todo lo que pueda resolverse desde esa comisión sea un tema ilegal. Bueno, en ese momento ya hay, sí, tiene visos de ilegalidad el hecho de que se haya anulado la decisión, la primera decisión de la comisión. Ahora yo creo que el espíritu de los asambleístas de esa comisión, dado las circunstancias que vive el país ahorita, es
es prioritario hacer reformas laborales que permitan que todas las personas que no están dentro del mercado laboral puedan acceder al mercado laboral. Tenemos un mercado laboral tan rígido, tan costoso, que tenemos el desempleo, uno de los desempleos más altos que hemos tenido en muchos años, con un 54% de empleo, entre empleo empleo informal y desempleo. Entonces es prioritario para el país. Que no hay empleo pleno. Lo que yo espero que no pase es que ahora que haya una comisión de trabajadores y que cuando vengan unas reformas laborales le den a otra comisión o se cree una comisión temporal. Porque cuando no les gusta el presidente que ellos mismos han puesto, lo que deciden es mejor le mandamos a otra comisión o hacemos una comisión hacemos una comisión ocasional que representa más gasto, ¿no? Gabriela, una cosa que queda ahí y que yo he visto en los discursos, ayer el propio doctor Tayano decía, yo quiero que sí, felicítese, abrácese nomás, pero esto es ilegal, no hay, usted no encuentra que también no hay una lealtad en respetar los acuerdos y que cuando ustedes que hacen política descalifican un acuerdo, nos están diciendo que la política no vale la pena, que no sirve, que es vergonzosa, que es de reparto. Los acuerdos, a ver, definitivamente tenemos que tener acuerdos entre los diferentes sectores que conformamos el país y que estamos a su vez representados en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es un ejercicio de representación tal que yo siempre digo que es un Ecuador chiquito, que en la Asamblea están todos los actores, es un Ecuador chiquito. Definitivamente tiene que haber un acuerdo nacional. Y el acuerdo nacional, nosotros, los asambleístas representamos, tenemos que ser parte de ese acuerdo nacional. Pero tiene que ser un acuerdo nacional que en verdad nos permita las reformas necesarias para que el país pueda progresar. No que sea un acuerdo en el que quién va a ir de presidente de la asamblea y acuerdo que yo voy a tener, tal partido voy a tener 2 comisiones, 2 vicepresidencias, el otro partido va a tener 2 comisiones, 2 vicepresidencias y ponemos gente que realmente no tiene credenciales, que no tiene la preparación para que ocupen esos cargos, habiendo tantos pero Gabriela, otras personas ahí uno que diría, pero son representantes, tienen los mismos derechos del resto. Tienen los mismos derechos del resto, pero hay temas de especialidad. O sea, más que nada, tenemos una presidenta de la Comisión de Justicia y no que yo tenga nada personal contra la señora, no que yo crea que la señora no tiene preparación y tiene preparación en lo suyo, es ingeniera. Entonces, en la Comisión de Justicia, lo mínimo que podemos esperar es que una persona que tenga su formación en leyes presida esa comisión. Seguimos. Le damos la bienvenida a la demora. Francisco. Bienvenido, Esteban. Estábamos comentando que el día de ayer se destrabó para algunos ilegalmente y la doctora Gabriela Larriategui nos decía sí hay ahí pero hay un vicio de ilegalidad y que podría causar, no sé si alguien decide impugnar una ley, algo que se provoque ya una ilegalidad. Pero yo le hacía reflexionar también que si en el centro de la democracia, que es el Parlamento, que es la Asamblea Nacional, no se respetan los acuerdos a los que llegan. Por último, para estructurar la Asamblea, y hay un grupo que dice, bueno, aquí logramos hacer una mayoría, pongamos otro presidente, y disparan a esos acuerdos. Y entonces ayer escuchábamos discursos de ya se repartieron, y uno dice, si ustedes que hacen política nos hablan del reparto, de que ahí está, obvio que tienen que en un acuerdo de administración legislativa, no ha de ser solo eso, pero tienen que repartirse, y eso no hay que deslegitimar. ¿Cuál es su visión de esto? Nada menos que tenían ustedes un presidente designado por la comisión, ¿no? Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación, lamento la tardanza, justo estábamos en la Comisión de Justicia tratando las reformas de tránsito. Yo creo que en estos meses el país ha vivido temas interesantes, cortes constitucionales o 5 magistrados que cambian la Constitución sin seguir los pasos, consejos administrativos de la legislatura que declaran nulidades de lo actuado por las comisiones, algo que en los 2 casos inédito. Abre precedentes, no solo por el hecho puntual, sino abren precedentes para realmente que haya un desgobierno y una desinstitucionalización
Más que institucionalización. De temas que no se pueden dar. Y lo otro, hay varios acuerdos, y no voy a hablar del tema ecuatoriano, solo veamos lo que está pasando ahora en España. Uno, por ejemplo, es acuerdo para que usted se dejar al presidente del gobierno. Exacto, que es la investidura. Está pasando este momento en el Congreso de los Diputados españoles. Otro acuerdo es, yo quiero llegar a un acuerdo por temas puntuales de agenda. Y un tercer tipo de acuerdo es, yo llego a un acuerdo con usted, a cambio, por supuesto, de que me den, es lógico, también es una democracia, me den, por ejemplo, lo que está pidiendo Podemos, instituciones en el gobierno, lo que está pidiendo los ayuntamientos, en donde no solo estoy a favor de una agenda, sino que... regiones también. Así es, y el acuerdo es, bueno, también quiero el poder para algo. Yo lo que no estoy de acuerdo es realmente en acuerdos que no estén basados en ideas, en principios que no sean públicos y que sean, lamentablemente, por temas de tener una oficina en el edificio legislativo, porque eso se ha reducido esto. O sea, muchas de las pretensiones es para tener oficina en el edificio, y no en los que nos mandan, que estamos en, no sé dónde esté Gaby, yo estoy en el Alameda, hay que cruzar el Parque de la Alameda, como dice, que se roben la laptop en el camino. Entonces, esas cosas no tienen sentido. Yo, por ejemplo, si hubiera querido ver, y se ha respetado el hecho de que haya acuerdos, nadie tiene mayoría, está bien que te digan, pero ¿sobre qué? Sí. Es una agenda, si es la comisión, ¿es para qué la comisión? No es solo para llenar o tener el nombre estos 2 años, que es lo que lamentablemente se ha visto de puertas para afuera, ¿no? Se están repartiendo los carguitos y eso tampoco puede darse para que hayan ilegalidades, como las que se ha dado, de que el Consejo de la Administratura declara la nulidad del octavo por una comisión, gravísimo. Sí, ese sí, y comentábamos con Gabriela que no es un tema que no tiene precedentes. Decía, siempre se nombra, el Pleno nombra las comisiones y las comisiones luego se integran para ver quiénes van a administrar la comisión. Pero ¿usted no encontraría entonces ahí un problema a futuro? Ya están dadas las cosas, se destraba un poco el funcionamiento, pero alguien podría entonces decir, oiga, esto es ilegal, y esta ley que van a aprobar con informes de esta comisión, por lo tanto es inconstitucional de origen. Se podría dar, aunque yo creo que más allá de un problema técnico legal, se puede dar un problema, y en el día a día, ¿qué pasa si no le dan quórum, por ejemplo, a la presidenta de la Comisión de los Trabajadores? No funciona tampoco. No funciona, ya creo que entiendo le pasó en una de las comisiones, yo no tengo nada contra ella, pero evidentemente si el órgano al que están llamados no se ponen de acuerdo, simplemente no hay quórum y esa comisión no trabajará, que además es muy importante, ¿no? Yo entiendo que al gobierno le haya importado tener el control de esa comisión, por lo que se viene en el tema de reformas, si se tiene que cumplir con el acuerdo del FMI y más obligaciones. Pero yo veo ese tipo de problemas ya a la semana siguiente. Entonces, por un voto, que actualmente es del dirimente, se podría definir que esa comisión funciona o no funciona. Pero Gabriela nos decía hace un momento, la otra cosa que puede pasar es que envíen los temas de lo laboral a otras comisiones, pero cuando usted dice que no tengo nada personalmente, bueno, en la vida política uno dice, no es un tema personal, pero sí puede haber un objetivo político de frenar algunas cosas y decir, no le vamos a dar quórum porque no quiero que se trate, o quiero que traten otros. ¿Hay esas estrategias también o no? Puede darse por el propio, digo, que no haya un acuerdo en la comisión. Lo que está pasando en la Comisión de Justicia, por ejemplo, bien o mal, hay reuniones todavía, pataleamos un poco, pero está saliendo el tema. Entonces, esperaría que ya, si se dio eso en las comisiones, por lo menos se trabaje, ya que haya unas eventuales nulidades o ya será un tema es otra cosa posterior. Lo cierto es que también... Gabriela decía, el país necesita y está destrabado. Sí, además lo cierto es que en el tema legislativo, además la fuerza de los votos definen, y en este caso la fuerza de los votos, aunque por poco, pero decidieron en pleno que eso se conforme. Yo rescato el hecho de que por lo menos se lo haya puesto en agenda, se lo haya tratado, que el presidente haya estado presidiendo la sesión, porque también hay que criticar eso. Las sesiones importantes no tienen la presencia del máximo representante, sino que está el vicepresidente, el segundo vicepresidente, cuando en estos temas importantes hace falta precisamente el liderazgo y, por supuesto, estar presentes en ese momento, ¿no? Claro. Gabriela, usted nos decía hace un momento... hay que hacer acuerdos, se pueden llegar, pero también hay que presentar a los mejores para que hagan funcionar estos acuerdos. Esto del que nos acaba de decir Esteban, de que no preside muchas veces el presidente de la Asamblea, ¿sienten ustedes que no han estado electos los mejores?
Yo lo que estoy viendo ahorita es que el presidente actual tiene muchas falencias, tiene muchos errores. Ayer fue terrible la sesión, no calificó una moción, después dijo que dijo que la va a calificar después. Que esa la va a dejar, era una moción previa, pero dijo no, la voy a calificar después. Entonces se ve una falta de conocimiento, se ve una falta también de voluntad de que todos los actores puedan ser partícipes de las decisiones. Ayer, ¿qué pasó? Hubo algunos asambleístas que pidieron intervenir en el tema de la elección de las comisiones y no nos dejaron intervenir. No se dio la palabra, el presidente dijo que iba a dar la palabra a uno por bancada y fue mentira, no dio a uno por bancada. Entonces son cosas que por más que nosotros como asambleístas obviamente estamos comprometidos con el país, no es un tema si es del presidente o no es del presidente, yo puedo decir, nosotros no fuimos parte del acuerdo, pero eso no quiere decir que en mi comisión voy a dejar de asistir o voy a dejar de hacer el papel que como asambleísta me corresponde hacer y en mi comisión rescatar también, esa participación. Rescatar esa participación. Y en mi comisión también estamos con las justas. Manejando, no, ellos tienen, de hecho tenían una buena votación para elegir al presidente, nos pusieron 13 miembros en mi comisión, lo cual es muy raro. Normalmente las comisiones tienen 12 miembros, definitivamente algunas se quedó con menos miembros, pero también depende un poco de la calidad de asesores, régimen tributario. También depende de la calidad de asesores que ponga el presidente de la comisión, ¿no? Eso también depende mucho y eso vemos que no pasa en todas las comisiones y vemos que no pasaba antes tampoco. El tema de la comunicación como servicio público fue un error de la Comisión de Derechos Colectivos del periodo pasado, y esa misma comisión tuvo el error de derogar 2 leyes completas tributarias en la ley de los adultos mayores. Hicieron una enmienda, una fe de ratas. Se hizo una fe de ratas que a la final está en el limbo porque se pidió una reconsideración. Yo creo que como asamblea algo tenemos que hacer. O sea, definitivamente el error que nació en la comisión es un error que para mí es responsabilidad absoluta del presidente de la comisión. A pesar de que se quiera hacer el loco, a pesar de que quiera decir que es responsabilidad de todos, pero sí se tiene que entender que en el Pleno lo que revisamos y lo que se debate son conceptos. No es si es que puso bien el nombre de la ley, porque además el problema fue que no puso el nombre de la ley. Pero en el Pleno debatimos conceptos. Después pasó al veto, en el veto tampoco se dieron cuenta, pasó a la Corte Constitucional, tampoco se dieron cuenta. Entonces, estamos todos embarrados por ese error y algo tenemos que hacer para solucionarlo. Entonces, lo que usted dice cobra más fuerza ahí. Hay una desinstitucionalización, Esteban, y asambleístas como ustedes, que están jóvenes, tienen que luchar para que esto camine. Pero claro, usted mismo nos dice, tienen los votos y a veces eso funciona con los votos, no más. Hay los votos hasta ahora, porque también ese es el problema, de hacer acuerdos. Los acuerdos son necesarios, perfectos en democracia, pero hay que hacerlos bien estructurados y, como le digo, con estas opciones, para que investirte, para trabajar en temas, o por último, para repartir el poder y yo trabajar en mi agenda propia. Pero al no hacer eso, hacer una mayoría tan frágil, y veamos lo que va a pasar el próximo año. El próximo año, con las elecciones presidenciales, ya la expectativa que generan los candidatos, las mayorías o incluso los bloques van a cambiar en la Asamblea. Entonces yo, por ejemplo, podría decir que aquellos que integran el bloque de Alianza País, si no tienen un candidato fuerte, una opción política, el 2021, muchos plegarán al correísmo, porque ahí sí se está trabajando en una opción fuerte. Entonces puede ser que ese bloque, que actualmente es de 39 o 40 de los correístas, termine siendo de más, y que eso tumbe a su vez el acuerdo político, y quién sabe le tumbe al propio presidente de la Asamblea y tengamos uno más de todos los que hemos tenido estos 4 años. Entonces todo puede pasar. Pero Esteban, eso podría darse incluso con otro presidente. Si Alianza País, en sus 2 versiones, morenistas y correístas, en sus 2 formas en las que ahora se presentan, se juntan, siempre van a tener mayoría en la Asamblea. Así es, actualmente... O sea, no es más allá del acuerdo para que funcione. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, pasó en el juicio político de la ex canciller, hubo una unión de morenistas y correístas, pero además como son ideológicamente parte de lo mismo, yo veo que puede pasar eso. Entonces el próximo año, si no hay opciones, se van a reconfigurar aquellas mayorías. ¿La Asamblea ahí?
Y yo creo que va a pasar no. a ser un ente bastante inactivo la Asamblea, porque con la O sea, expectativa se van a presidencial, anular entre ellos. incluso el trabajo legislativo, yo creo que va a ser bastante pobre el último año. Todavía hay un año para hacer... Este año ustedes creen, en la Comisión de Justicia, por ejemplo, y le invito a decir, ¿tiene usted una agenda? ¿La comisión tiene una agenda? ¿Cómo están Se ha trabajando? presentado ya un cronograma que ojalá se pueda cumplir entre temas importantes y conocidos. Por ejemplo, está la reforma al Código de la Democracia, que tiene sus bemoles porque ya han sido reformas que se han tratado de hace 2 años, desactualizadas. Está en segundo debate, entonces estamos viendo la forma en la que se pueden ingresar, a pesar de que la ley dice, por supuesto, que se tiene que ser debatido en 2 momentos. Los dos, sí. Ahí eso, están las reformas al Código Orgánico Integral Penal en materia de tránsito, que según el CAL se la sacó de las demás discusiones del Código Orgánico Integral Penal, entonces está también en trámite. Y varios proyectos ya de tipo personal, por ejemplo, hay uno de hipoteca revertida que también está en cronograma y espero que se trate en el ¿Esa es próximo una propuesta suya, el de hipoteca? Bueno, revertida? es una propuesta que presentó la Curul cuando la presidía Luis Fernando Torres y que se refiere a una figura muy interesante y muy útil, ojalá se la pueda aplicar en el Ecuador, que existe en España. Es por el hecho de que una persona de mayor de edad que logró tener su patrimonio en una casa pueda darla al sistema privado para que a su vez reciba una renta hasta que se muera. Entonces es lo interesante para, vea usted, soluciones al tema de la seguridad social. Es esto, de poder, claro, de tener una renta en virtud del bien que tenga. Exacto, porque está comprobado que a lo largo de la vida lo que las personas logran hacer es generalmente una casita. Entonces, por ejemplo, esos temas positivos ojalá estén en la agenda, pero hemos pasado un mes en los temas legislativos que además le cuento algo, no interesan al común de los mortales. Esto es para el círculo rojo, como se llama comúnmente nosotros que estamos metidos. Los demás ven con mala imagen quieren a la que Asamblea. el país, claro, no. Entonces estamos en un problema. Pero además de eso, y yo le decía a Gabriela, en los discursos de la Asamblea, a mí ayer esto del reparto, ya regálese nomás, uno dice, pero también, o sea, no hay un esfuerzo en la Asamblea para mejorar la imagen. Claro, ¿y yo por qué me voy a cargar a defender unos representantes que no me representan y que además me dan vergüenza? ¿Sí, no? Yo creo que en la línea de lo que decía Esteban, yo no creo que este acuerdo sobreviva ni siquiera este año. ¿Ah, sí? Ni siquiera este año. Yo creo que cuando vengan las reformas laborales y las reformas tributarias, va a desaparecer el acuerdo, se van a hacer los locos. ¿Y va a desaparecer el bloque morenista? ¿Piensa usted también eso? Eso puede ser posterior, puede ser posterior, a pesar de que el bloque morenista lamentablemente se desgrana todos los días. Ahora vemos que ya no hay, o sea, tenemos un bloque correísta que son los 31, teníamos un bloque morenista que eran 44, y ahora hay dentro del bloque morenista los 44, se redujo en 8 y son el bloque serranista. Esas son algunas votaciones, y ese bloque serranista es el que está permitiendo que hayan que se muevan las fuerzas, ¿no? O sea, que son los que se volvieron una especie de móviles para dar o no mayorías. Sí, es el móvil ese es el mini bloque que da mayorías. Yo no creo que cuando ya vengan reformas laborales, que tenemos que entender que necesitamos, obviamente protegiendo derechos de los trabajadores, no privilegios. Yo no creo que va a sobrevivir ese acuerdo. Y ese es el problema justamente, Francisco, porque el acuerdo es un acuerdo que está escrito en el aire. Es un acuerdo que está escrito en el aire. Una base es un acuerdo ni legislativa, que no nada. Tiene, o sea, exclusivamente yo personalmente no lo conozco. No he visto. No tenía ni firmas del documento que nos presentaron. Circularon un documento que no tenía firmas y que supuestamente, pero que además era muy, muy subjetivo, muy en el aire. Sin firmas. Hasta hoy, justamente para venir a esta entrevista, hicimos un trabajo de investigación de dónde está la agenda legislativa, que ayer en los discursos, además, fue varias veces nombrada la famosa agenda legislativa. Entonces, hicimos ese trabajo de tengo una entrevista mañana, por favor, necesito que me den la agenda legislativa. Y no hay una agenda legislativa que no sea la que se hizo con anterioridad con Elizabeth Cabezas, que además sigue siendo muy vaga, porque es apoyar al emprendimiento, apoyar a que se cree trabajo, pero no hay un compromiso de las leyes de los partidos que dieron el voto para que César Lizardo sea presidente, de decir, nos comprometemos a trabajar en tanto tiempo en la reforma, nos comprometemos
Entonces yo no le veo que vayan a cumplir este supuesto acuerdo legislativo, que a la final nadie sabe de qué se trata. Esteban, si no saben, les toca a la oposición hacer una agenda e impulsar eso. El código de la democracia, como usted dice, ya está para segundo debate. Ojalá no lo traten sin tomar en cuenta lo que están debatiendo en el Consejo Nacional Electoral, una propuesta, o estas propuestas que se han hecho públicas. Usted jurídicamente, y usted ya en eso ya es un especialista, encuentra una salida, no está formado más que suficientemente en el tema legislativo y judicial. Jurídicamente, ¿cómo suspender eso para tratar en el primer debate lo que pueda salir de aquí y proponer en un segundo debate ya juntar lo que está tratado ahí y el nuevo proyecto que deberían presentarlo máximo en 1 o 2 meses, ¿no? Ahí hay un problema también, porque lo que se ha escuchado son iniciativas de los consejeros cuando ellos no tienen la potestad como ciudadanos de presentar como tal. Lo que debería ser es el pleno del consejo el que de acuerdo presenta un proyecto. Ojalá se pongan de acuerdo porque el tiempo corre. Se está estudiando la forma, como les digo, es un año que esto debería incluso pasar por veto del presidente, máximo hasta enero de este año, del próximo año o diciembre de este año, para que cumpla lo de la regla electoral. Yo no sé honestamente si se avance a meter todo lo que ahí se discute, porque como le digo, hay también el impedimento de que si nunca se trató ni en primero, porque yo le voy a agregar en el segundo. Y ya se han tratado cosas como la ley de comunicación, que en el segundo debate, y eso nos sirvió para demandar la inconstitucionalidad. Eso puede dar lugar a una inconstitucionalidad por la forma, sobre todo. Entonces, eso es lo que hay que estudiar. Ahora, claro, el país también sí espera, a raíz de todos los escándalos, que haya una actualización electoral. Yo espero que no sea una suerte de gatopardismo, de cambiar todo para no cambiar nada, sino que vayamos de frente. Unas 5 o 6 reformas indispensables para mejorar la democracia. Yo estoy en desacuerdo. Una nueva ley electoral me parece. Yo estoy en desacuerdo, por ejemplo, con algunas de las que se propuestan. Yo no estoy de acuerdo en que se tengan que eliminar los movimientos locales, por ejemplo. Creo que responden a su realidad local. Yo además presido un movimiento en Tungurahua, entonces mal podría estar de acuerdo. Pero es un movimiento provincial. Provincial, así es. No es ni cantonal ni parroquial, pero también la democracia tan dispersa que en ciertas opciones, vea, incluso en el último proceso electoral, han ganado las elecciones a los grandes partidos. Entonces significa que responden a una lógica, tal vez de su circunscripción. Pero está el tema de regular las redes sociales, que me parece interesante, pero bastante poco realizable. En Estados Unidos, y ya veremos la elección presidencial en el 2020 en Estados Unidos, si logran regular las redes, eso no va a pasar. Y temas de financiamiento sobre todo. Entonces, en el financiamiento, aquí yo creo que ya está clara la ley. Cuando hay de por medio chantaje a contratistas o pedido de contratistas, eso está ya regulado por el Código Penal y tiene que ser sancionado, investigado y todo lo demás. La pregunta es, queremos crear, por ejemplo, un sistema como el americano, en donde existen los famosos super PACs, que apoyan a un candidato, no permiten que incida en cómo le ayudan, pero que se sabe de dónde viene la plata, en qué se gasta. Probablemente sería interesante, porque también tener un límite de $20,000 para una alcaldía para una campaña regional es bastante real. 200,000. O sea, se están o un poco menos tal vez, pero ni siquiera en el tema publicitario, imprimiendo pancartas se da. Entonces, creo que si avanzamos en una reforma, que sea una reforma honesta, moderna, y que ojalá se pueda hacer en el tiempo, porque si no nos tocará discutir esto para post-2021. Sí, y vamos a seguir. Gabriela, en esto no sé si tiene usted algo específico en su comisión, en la tributaria, van a venir también reformas ahí. ¿Cuál va a ser la posición de usted y de Suma? Bueno, a mi comisión definitivamente viene una reforma tributaria que es urgente, económico-tributaria, tendrá muchos visos económicos también. Al momento tenemos algunos proyectos de ley, hay una reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, ya se hizo el informe para primer debate de la ley, de las reformas de la ley de contratación pública, que también es urgente. O sea, eso es urgente y no ha sido puesto en agenda en el Pleno, y siendo un tema tan importante, ¿no? Que además está demostrado que hay falencias. Hay muchísimas falencias en algunas cosas. Se hizo la ley justamente para que se pueda... Para que se puedan robar. Sí, para que se puedan robar definitivamente. Entonces eso es urgente.
la línea en régimen económico tributario será definitivamente analizar qué es lo que se viene. Yo estaría, desde mi punto de vista, bueno, ahorita estamos con la eliminación del impuesto verde, que ya pasó el primer debate y que definitivamente eso va en la línea de que se elimine, y además es un acuerdo casi que nacional, porque el presidente está de acuerdo con que se elimine, ha mandado un proyecto. Que se elimine por lo menos en la forma en la que está. Pero estaba tratando un proyecto... Que se elimine totalmente, pero porque ¿se reestructuraba o no? No, la iniciativa del presidente tiende igual a eliminar. Solamente se dice elimínese. Pero estaban tratando uno que era de iniciativa de un legislador. Que yo supongo que vendrá... Y uno dice, pero si son tributos no pueden. No podemos, no tenemos iniciativa. Pero lo estaban tratando, ¿sí? O sea, ya. Y después de esos mismos legisladores van y critican que se hace la fe de ratos, entonces uno no entiende porque no guardan el mismo discurso. Pero, a ver, definitivamente los legisladores no tenemos iniciativa para crear, modificar o extinguir tributos. No es en temas de impuestos, o sea, es tributos, para crear, modificar y extinguir tributos, porque puedo cambiar alguna otra cosa que tenga que ver con los impuestos, pero no la creación, modificación o extinción de un impuesto en sí. Entonces, bueno, se estuvo tratando eso, llegó a primer debate, pero claro, llegó a primer debate con la conciencia de que el Ejecutivo iba a mandar un proyecto igual. Lamentablemente yo sí hubiera esperado que el Ejecutivo lo que mande es una modificación al impuesto verde. ¿Por qué? Porque primero porque necesitamos cuidar el medio ambiente, necesitamos bajar niveles de contaminación, y todos los países del mundo están en la línea de crear impuestos que protejan el medio ambiente, o sea, de grabar recursos para eso, de grabar a quien contamina y de dar incentivos para que toda la contaminación para que toda la producción vaya hacia líneas más sustentables. ¿Qué pasa? O sea, normalmente ahorita las líneas ecológicas, todo lo que nosotros podemos acceder sin que generan menos contaminación, son más caras, son más costosas. Entonces, por la línea de los impuestos se puede regular para que uno pueda, para que se favorezcan las líneas menos costosas, y uno pueda, como consumidor, elegir la que es más ecológicamente amigable. Todos los países del mundo van por grabar la contaminación, y no solamente la contaminación vehicular, sino también toda contaminación, fundas, sorbetes, industrias. Entonces, ¿eso podrían hacer vía los municipios como lo están haciendo? Lo están haciendo algunos municipios que también tienen iniciativa tributaria en sus localidades, pero definitivamente necesitamos que esto sea a nivel nacional. Yo lo que supongo de las conversaciones que hemos tenido es que un impuesto de estas características vendría dentro de una reforma tributaria más grande. Yo esperaría que ya se comience a desmontar en realidad el impuesto de salida de divisas. Realmente necesitamos a desmontar, aunque sea gradualmente, el impuesto de salida de divisas. De repente es necesario sustituirlo con otro ingreso, pero hay que racionalizar el sistema tributario. De repente tenemos muchos impuestos, que sea más real, que sea más simplificado, pero que recaude. Lamentablemente en esa línea estuvimos hace 20 años y poco a poco nos hemos ido, hace 20 años se hizo esto, y en estos 10 años se volvió a hacer un sistema complejo, que por ser tan complejo, por generar hay muchos gastos tributarios que no están medidos, y que los gastos tributarios además tienden a ser de muy alto control, de muy alto gasto en el control. Lo cual genera dificultades a la vida diaria. Dificultades a la vida diaria, dificultades a la administración tributaria. Entonces necesitamos un sistema tributario que sea más transparente, más simple, que tenga igual potencia recaudatoria. Definitivamente tenemos que ir hacia los impuestos que sean la fuente de ingresos primordial del país para no seguir dependiendo del petróleo. Claro. Y ahí viene una cosa, Esteban, que no sé si la Comisión de Justicia, por ejemplo, lo podría tratar. Va a venir el tema minero, va a haber esa discusión, viene el tema medioambiental, pero nuestra Constitución dice que aquí se puede hacer minería, tanto así que se firman contratos, y ahora resulta que se puede resolver el tema nacional en un tema local. ¿La Comisión de Justicia va a actuar en esto? Un poco ese tema ambiental se trató en las reformas del Código Orgánico Integral Penal, más como delitos. Ya el tema de la gestión como tal
está fuera de la comisión. Ya. Sin embargo, entiendo que hay retos importantes acá. Yo en lo personal no soy un ambientalista al 100%. Yo creo que los pueblos tienen la necesidad de explotar sus recursos de forma, por supuesto, ordenada. Pero eso no significa no ser ambientalista, sino que hay que cuidarlo y explotarlo bien. Así es, explotarlo bien con responsabilidad. Entonces yo no estoy al menos en la línea de la prohibición absoluta, sino total. algo mediano, como le digo, porque también sería una locura el no hacerlo cuando está de por medio recursos que ojalá se queden en el país, porque es el problema también, Mario, los recursos salen del país. Pero algunos lo que dicen es, oigan, con el petróleo ya nos decían, vamos a desarrollar, nunca habríamos tenido petróleo si fuésemos tan radicales. Pero el mayor problema y que la gente tiene dudas es, ¿y esa plata para qué? Algunas gentes han discutido y aquí en este set decían, oiga, hagamos un fondo. Yo sé que a los últimos 12 años no les ha gustado los fondos, pero hagamos un fondo que sea para la seguridad social, todo lo que pueda producir la minería. ¿Eso es posible? ¿Ve usted es difícil ahí en este país porque no tenemos la cultura del ahorro. Ya vio qué pasó con los únicos fondos que teníamos. Eran 5.600 millones. A estas alturas habrían sido 17.000 millones de dólares. Así es, entonces la propia cultura del ahorro que tenemos nosotros como ecuatorianos también, y no es solo el gobierno, difícilmente nos permitirá planear a largo plazo, aunque sería lo ideal. Yo espero que, claro, los gobernantes tengan, aquellos que ven en el 2021, algo más de sabiduría y, por supuesto, decisión. Yo creo que si algo estamos viviendo ahora, incluso en la propia Asamblea, es algo de transición. Es cierto que hemos salido ya de la transición. Es cierto que sí, yo creo que al menos sí hemos salido de ese extremo en el que estábamos. Acuérdense que los sábados no podíamos ni descansar, sino que teníamos una atención en eso. No sabíamos cuándo íbamos a salir en la babosada de la semana. Así es. Y nos ponían un sello en la cara y está. Eso, el tema de la libertad de expresión, sí había problemas. En eso se ha normalizado un poco el país, pero nos queda debiendo muchísimo más. Yo creo que ya no da más, ya no da para más, era lo que no da para más. Estamos viendo eso en la propia Asamblea, porque si hubiera un gobierno también con posiciones, con mando, con liderazgo, también su bloque tendría una agenda clara, sabría cómo comportarse en democracia de forma adulta. ¿Qué significa esto? Hago pactos, pero los hago bien hechos. Entonces yo creo que estamos lamentablemente volcados a esta deriva, por lo menos 1 año y medio más, si no son 2 años, y espero que ya lo que venga sí sea con conocimiento de causa, con acción, con experiencia, para que haya un cambio acá, ¿no? Sí podemos hacerlo. Sí, ¿usted cree que es posible eso? Totalmente. Pero hay una cosa, cuando usted hablábamos, hemos identificado 2 cosas que es posible hacer: el Código de la Democracia y las reformas tributarias necesarias para el país. Y en el Código de la Democracia usted decía, yo soy el presidente del movimiento en Tungurahua, pero siempre ha actuado con el Partido Social Cristiano. Claro, es que es lógico. Y no es lógico más bien tener partidos fuertes y realmente representativos y no tener esta dispersión en donde... Lo que pasa es que yo creo que el tema político también responde a su realidad. Entonces, por ejemplo, en Tungurahua el movimiento Tiempo de Cambio tiene una posición, yo le diría conservadora, que es la que yo al menos intento en esta asamblea representar, que aporta a un movimiento nacional que es también muy complicado, porque la realidad de Guayaquil, la de Machala, la de Pichincha, no es la misma a la de Tungurahua, por ejemplo, y hay demandas distintas. Entonces yo creo que eso más bien permite que la democracia se nutra. Yo sí critico, pero la existencia de partidos nacionales, ahí es donde está el problema, que no tienen ningún tipo de representatividad, nadie sabe, empezando porque uno de los partidos es del esposo de una de las investigadas por la trama de Arroz Verde, que uno se explica de dónde salió, cómo lo hicieron, dónde consiguieron las firmas. Es gravísimo además lo que ha dicho uno de los consejeros, ha dicho este sistema no sirve para nada porque se ha aprobado todo. Bueno, eso significaría la nulidad de varios movimientos, pero ahí creo que está. Pero de hecho, y los resultados, no solo que la nulidad, sino que los resultados ratifican de que no debieron existir. Sí, además, claro, desaparecen, ¿no? Bueno, a nivel local también desaparecen, si no sacan la representatividad, que desaparecen luego de lo que establece el código. ¿Usted no ve que van a haber ahí demandas para que les ratifiquen? Ya tenemos. Es que eso va a pasar, y es un tema de gestión que se ha prestado para corrupción, se ha prestado para varias cosas, y tampoco podemos caer en los extremos. Vea lo que le hacen al grupo correísta, lo que le hicieron negándole la clave y todo. No fue algo que estaba bien. Yo sé que muchos aplaudían, pero eso permitió precisamente que hoy tengan un movimiento y tengan la posibilidad de poner un candidato en segunda vuelta en 2021. La gente tampoco ve esas cosas. Pero entonces, usted realmente cree, primero 2 cosas que usted dice,
llevo la parte conservadora. Y yo digo, los más conservadores han sido los que se denominaban de izquierda, ahora porque quieren conservar serios privilegios y estas cosas, ¿no? Pero la democracia va a una construcción para que sea el país, la nación. ¿No siente usted que eso es, y que el tener incluso lo que le decía hace un rato, temas parroquiales pueden llevarnos a disolver esto que puede ser una política nacional? Bueno, depende, con sus diversidades, depende cómo estén ¿no? orientados de sus valores. Por ejemplo, Ya. yo sí identifico que en pleno siglo XXI, en el 2019, se está configurando una tendencia de izquierda, no local, sino internacional, que Ya. tiene sus causas. Hay una agenda. Y también una derecha que también tiene sus temas, empezando por el tema de la vida, por ejemplo, cómo defiendo la vida. Vea lo que pasa en Estados Unidos, Ya. lo que está pasando entre demócratas y republicanos. Entonces yo creo que esas son líneas que al menos desde una perspectiva provincial acá se está intentando aportar en la discusión. Y claro, la democracia lo que exige es que todas las posiciones tengan voz y que dentro de los propios movimientos todas esas tengan voz, que es lo que pasa, por ejemplo, en el partido, en la bancada social cristiana, en el Congreso, en donde no estamos todos de acuerdo en muchos puntos, hay varias posiciones, pero las resolvemos, las discutimos, y el momento de votar hay incluso decisión y libertad de hacerlo como uno quiere. Entonces eso rescato yo, es algo muy interesante que espero se replique también, ¿no? Y se permita a futuro para avanzar un poco. Gabriela, usted es de Suma, y yo las veces que le he dicho es qué bueno que hayan recogido gente como usted para participar en la vida política. Y claro, yo rescato de los dos que están, de lo más joven que hay no sé si hay alguien más joven que Esteban en este rato en la Asamblea, creo que no, ¿no? Creo que había una, pero ya fue destituida. Sí, pero ya le destituyeron. Bueno, el Código de la Democracia va a estar junto con el tema tributario, pero el Código de la Democracia pasa por Suma, por ejemplo, ¿va a seguir existiendo? ¿Usted ve que sí? Sí, en las elecciones pasadas tuvimos una representación importante a nivel nacional. No tuvimos candidato en Quito, justamente porque la decisión del entonces alcalde de Mauricio Rodas fue no presentarse y no partir más la votación, además, porque decíamos, con el apoyo que tenía Mauricio Rodas cuando dejó la alcaldía, que era poco, pero de todos modos, si es que ponía una persona, de repente podía sacar un 5% por el voto de arrastre de la imagen de Mauricio Rodas, aunque no se le conozca a la persona. Pero ¿para qué necesitamos partir más la votación? Yo no sé si es que tienen eso un poco visto, pero Mauricio, una de las cosas, tiene esta visión, ¿no? Siempre tiene esta visión de no necesito entrar a partir unas votaciones para tener unos votos, y cuando fue candidato, eso fue lo que hizo, hacer un acuerdo. Recordará Francisco con Antonio Ricaurte, incluso con Juan Carlos Solines de Creo, que dimitió de la candidatura, para tener una potencia para poder entrar. Esa capacidad de acordar que tiene Mauricio yo creo que es una de sus principales fortalezas. Él ha ofrecido dedicarse a construir más y mejor el movimiento. Sí, él está pensando en eso, pensando en recorrer el país, o sea, bueno, dedicado ya en ese momento que ya salió a recorrer el país, a fortalecer el movimiento. Tenemos 2 prefecturas Suma puras y una con una alianza. Tenemos, no me acuerdo exactamente cuántas alcaldías, creo que son como 15 alcaldías, y tenemos más de 100 concejales que fueron electos. Con lo cual están garantizadas la existencia como movimiento. ¿Siente usted que el Código de la Democracia debe ser reformado, y qué áreas? Tiene que ser reformado en muchísimas áreas, y una de las que es, bueno, por mí fuera, yo prohibiría las pancartas. Para no hay, y claro. Sí, por mí, sí, sería por mí, pancartas prohibidas, prohibido colgar, prohibido todo lo que sea de plástico, prohibido ensuciar la ciudad. Yo creo que estamos en un momento, en una era digital, que ya no le veo la necesidad de que la influencia digital no pasa del 16%. Pero las pancartas tampoco hacen nada. O sea, las pancartas, ensuciar la ciudad, para mi gusto al menos, no tiene. O buscar de otra manera lo que funciona, lo que nos funcionó a nosotros, y lo que es probado que funciona, es gastar suela. Eso es lo que funciona. O sea, para mí las pancartas, si tengo en un poste 5 pancartas de distintos candidatos, ¿en qué va a cambiar eso mi voto? Entonces, bueno, pero eso ya a modo de
de qué es lo que Sí, habría que hacer. Sí. de mi punto de vista más ambientalista, pero ya en cosas de fondo, la participación de la mujer, tenemos una ley de cuotas, pero ¿qué es lo que pasa con las listas? Todas las listas ponen primero a un hombre. Ya. Así es como después tenemos una asamblea que en el 2017 tuvo apenas un 38% de participación de mujeres. Pero también hubo listas que presidían mujeres. Pero pocas. O sea, sí, creo que básicamente eran Sociedad Cristianos y nadie más. Pongamos un poco de aquí en esto. ¿Pero usted cree que por ser mujeres o por ser hombres tienen que estar en primer, o hay otras características para estar en primer puesto? Y yo creo que una ley de cuotas es necesaria como ¿Sí? un tema transitorio. Creo que no es un tema, no es algo que debe perdurar y ser eterno en el tiempo, porque eventualmente las mujeres mismas nos estamos limitando a la participación, podría entenderse así, pero sí necesitamos, sí tenemos una democracia en que la participación de la mujer todavía tiene es muy débil, y es muy débil por muchas cosas, por temas de roles de género. Las mujeres todavía estamos más dedicadas a cuidar a los hijos. Para una mujer es muy difícil participar en política cuando tiene hijos de toda edad. Mis bebés tienen 18 y 14, pero a mí simplemente no me gusta dejarles solos en la noche porque ellos me necesitan. 18, o sea, 14, son bebés, son recién nacidos. Pero el tema es que los niños, y todo el mundo me dice, pero ya son grandes. Sí, son grandes, pero tienen otras necesidades. Tienen otras necesidades. El acompañamiento y la presencia, mi presencia, mi acompañamiento, el que puedan acceder a la mamá y que no esté la mamá todo el tiempo en reuniones, es importante para ellos, y a la final, para mí, es más importante criar un par de buenos ciudadanos que poder estar en las reuniones. También por Entonces, opciones es muy difícil. Pasa por opciones, pero los hombres no tienen que tener esas opciones. A los hombres es mucho más fácil, o sea, no tienen esa disyuntiva, no tienen este disyuntiva de mis hijos, porque normalmente la mamá va a estar en la casa cuidándoles a los hijos. Entonces, son temas que transitoriamente tienen que cuidarse para poder promover la participación de la mujer y evitar la agresión a las mujeres. Esto de las cuotas se puede discutir. Se puede discutir. Yo ahí tengo un criterio distinto al de Gaby. Yo creo que la ley de cuotas... Es un hombre. No, yo creo que la ley de cuotas... limita también, ¿no? Limita. Yo creo que no es además útil en pleno siglo XXI, cuando creo que aquellas viejas estructuras que pudieron en algún momento haber impedido la participación de la mujer activamente han desaparecido sobre todo por las revoluciones de las que habla Moisés Naim, que es una revolución del pensamiento, del más, de la mentalidad. Y siempre pongo de ejemplo, digo, vean ustedes a las mujeres, a menos de las políticas que yo más admiro o admiraba, Margaret Thatcher para llegar a donde llegó, pisó absolutamente los cráneos de toda la clase política masculina de ese entonces. Vean lo de Angela Merkel, ellas no llegan por una cuota, tema de cuotas, ellas llegan precisamente por su habilidad. Yo sé que es mucho más difícil, pero por eso las mujeres son más inteligentes y más capaces que nosotros, y por eso nosotros no tenemos las cosas que ellas pueden hacer. Entonces, yo en eso creo que, y si bien hay varias teorías ahí, yo entiendo que hay una teoría temporal, lo mismo pasa con minorías, es muy respetable. Yo creo que ese momento ha llegado, y yo creo, y de lo que veo además en el país hay líderes, mujeres con muchísimo futuro, muchísima proyección, que además, como le digo, ha cambiado. Vea lo que está pasando, por ejemplo, en Guayaquil. En Guayaquil es una alcaldesa, es la segunda alcaldesa, se puede decir, pero es una alcaldesa que llega con un apoyo popular. Son dos alcaldesas tremendamente distintas. Total. Y que yo le apuesto además que en el voto popular, que es generalmente aquel voto menos informado como nosotros, que está en el día, no hay un rechazo por el tema de mujer, sino más bien hay incluso una mayor adhesión. Una mayor adhesión, porque hay la sensación, yo no sé si sea cierto o no, de que las mujeres en política son mejores que los hombres, en el sentido de que no son tan proclives, primero, a riñas sin sentido. Yo le puedo dar una lista de unas riñas. O también hay un tema de gestión. Entonces, yo creo que ese momento ha llegado. Yo nunca estuve de acuerdo, pero si eso se ha dado, yo creo que plenamente en democracia todos competimos. No, definitivamente yo creo que
o sea, definitivamente tenemos para líderes mujeres, sí. pero todavía tenemos una democracia inmadura. No podemos comparar nuestra democracia con Alemania o con Inglaterra. O sea, pero aspirar a ser... y no solamente en cuotas, sino en muchísimas cosas. Nuestra democracia es una democracia totalmente inmadura. Y si estas líderes mujeres han llegado, ha sido primero con el doble de esfuerzo de los hombres, definitivamente por temas, como decíamos, de género, de violencia, de capacidades económicas. Nos cuesta más, de los propios tiempos, nos cuesta más. Es necesario que se promueva. Todavía estamos, yo no creo que una ley de cuotas tenga que ser eterna. Yo creo que eventualmente vamos a vernos con la necesidad de eliminar la ley de cuotas. De convencer a que muchas mujeres participen. Es que justamente va por ahí. Por eso es que necesitamos promover la participación de las mujeres, y la promoción de la participación de las mujeres se hace a través de una ley de cuotas. ¿Por qué? Porque es una discriminación positiva, porque se necesita todavía que la mujer sea atraída, que nos salen, por lo que decía Francisco, de las opciones que tenemos. Entonces, al ser un campo mucho más... lo que dice Esteban, o sea, ya la promoción, ya no, hubo las... No, todavía nos falta. Yo antes de entrar en la vida política decía, bueno, pero ¿por qué? Sí. Ahora que estoy en la vida política creo que lo puedo ver mucho más claramente. Las reuniones de los partidos se hacen de noche. Las reuniones, antes, Vilma Andrade, que es una legisladora que ha estado ya algunos periodos, y que estuvo en un periodo en que apenas eran cuatro asambleístas de como 100 asambleístas de diputados en total, ella nos decía, las convocatorias de las sesiones de pleno se hacían a las 6 de la tarde, a 8 de la noche, y nos costó muelas cambiar a que sean a 12. Y Vilma tenía en esa época hijos chiquitos, entonces es muy difícil, y peor cuando uno es madre sola. Y es aún peor. Normalmente los niños no viven con sus padres, normalmente los niños viven con las madres, normalmente a uno es al que le toca hacer todo, deberes, desayunos, ahí es lo que cenas. Entonces, reconoce Esteban y dice, tienen más posibilidades. Se han generado ustedes mismos estas otras aptitudes, ¿no? Simplemente con el doble de esfuerzo. Ese es el tema, con el doble de esfuerzo. Entonces, desconocer que todavía tenemos una democracia joven, una democracia totalmente imperfecta. Bueno, no hay democracia perfecta, pero hay democracias más maduras que otras, en la que la participación de la mujer todavía tiene que ser promovida. Definitivamente tiene que ser promovida. En Tungurahua, ¿usted propuso candidatas mujeres en alguna alcaldía, en algo? Claro, primera, sí. Primera. De hecho, el Consejo de Ambato está compuesto por una mayoría de mujeres. De mujeres. Y mujeres indígenas incluso, que incluso es vicealcaldesa del municipio. Entonces es interesante. Es interesante eso, pero yo rescato lo que dijo Gaby. El llamado no es solo a que las mujeres se involucren más en política, es a que las buenas personas se involucren más en política, porque ese es el tema ahora. Que uno dice, ¿cómo llamo a las mejores mentes? Para que participen. Para que participen en la política, para discutan, para que estén en ese congreso, porque créeme que el congreso, para alguien que tiene una profesión, negocios propios, puede llegar a ser un desgaste, una pérdida de tiempo, y dice, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué Entonces criticamos que los congresos de antes eran como eran, pero yo digo una cosa, los que los conformaban eran, realmente el nivel de debate era mucho más alto. Siempre ha habido el tema de repartos, peleas y más cosas, pero al menos el debate era en otro sentido. Entonces yo creo que el llamado es a que más gente buena quiera integrar la política. Eso es lo que... O sea, ¿cómo convocamos hombres y mujeres decididos a los pensar mejores, por el país? Que quieran mojarse temporalmente, además, porque el problema de la política es que no puede durar años en eso. Y ese sería el objetivo, ¿no? Y de una de las dos cosas, de una cosa que no hemos hablado es de la fiscalización. Y si bien ninguno está en la comisión de fiscalización, cada comisión de ustedes puede hacer una fiscalización. ¿En eso tienen previsto algo? Se nos fue el tiempo. Podríamos quedarnos. No, en este tema, y aquí felices. Bueno, yo creo que lamentablemente la comisión de fiscalización estuvo pésimamente dirigida, pero también el problema es que a veces la fiscalización se hace por temas coyunturales y políticos. Yo creo que, voy a hablar solamente de mí,
Desde mi despacho, todos los requerimientos de información que son parte de ejercicio de fiscalización, los hago más para retroalimentar temas de proyectos. Entonces, ahorita tengo un proyecto muy interesante que es una reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencias para cambiar todo el tema de adopciones. Entonces, por ejemplo, en eso se hace necesaria una fiscalización, pero en realidad es una retroalimentación de qué es lo que está pasando en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Informen no con para el fin ver... de comerme a la ministra, ni de ponerle en aprietos más bien a de la generar ministra, una ley. Sino de generar una ley, de alimentarme en conocimiento de la ley que pienso generar, de ver la realidad de qué es lo que está pasando. Muchas veces estos datos que mandan los ministerios, en el caso específico el Ministerio de Inclusión Económica y Social, tengo que comparar con otros datos de otras instituciones, porque a las instituciones públicas lamentablemente les gusta decir que todo está perfecto, que es otro defecto de los 10 años, que era muy fácil cambiar la información y decir que todo está lindo. Unas estadísticas Entonces, propias. esto, comparar con la realidad, comparar con cómo percibe el ciudadano la realidad, porque el ciudadano percibe una realidad, es por algo, no es de gratis que uno dice... O sea que usted diría, Gabriela, vamos a hacer una fiscalización para construir algo, no necesariamente estoy hablando de este proyecto en concreto. Desde mi punto de vista, a mí, en ese sentido, es más mi manera de actuar, ¿no? Es un tema absolutamente personal que no me gusta... de repente atacar mucho a las personas porque no le encuentro... pero si es que cometen errores. Estoy subida en la camioneta, por ejemplo, de fiscalizar, he firmado para la fiscalización, para el juicio político a la ministra de Salud, porque de lo que vemos hay muchos errores que necesitamos analizarlos. Y lo he dicho, que responda, que nos venga, nos explique, que nos dé cifras reales, porque ese es el problema, que siguen metiéndonos un montón de cifras que no son reales. Y lo dije cuando firmé, mi firma es una firma... que va para fiscalizar, para que venga, para que escuche, para ver información, y en ningún caso es un veredicto de que es culpable y de que voy a votar para que se vaya, sino que justamente quiero dar paso a que se haga el juicio político, porque es mi obligación, es nuestro trabajo. Esteban, en cambio, ustedes tienen en la Comisión de Justicia, estaba el tema del general Gabela, si bien lo trataron en la Comisión de Fiscalización, pero fue una actuación del Ministerio de Justicia, por ejemplo. ¿Usted ve ahí alguna posibilidad de llevar adelante una fiscalización? Yo creo que el tema de fiscalización en el que se centró la comisión está más bien enfocado en el tema cárceles, que es la gran crisis que existe ahora. Entonces el exdirector estuvo ahí. Hay una gran preocupación por lo que está pasando en cárceles. La gente ya no sabe qué hacer, ni la Asamblea tampoco no sabe si es un problema administrativo, es un problema de leyes, qué se hace, ¿no? Porque entonces en ese tema la comisión como tal, aparte de lo que hace cada asambleísta, que es hacer pedidos de información y todo, está enfocado por ahí. Y también lo que venga, ¿no? El tema de un juicio a la ministra de Salud se habló en su momento, incluso a la propia ministra del Interior se está hablando. Entonces habrá que ver qué pasa, pero en temas puntuales se sigue haciendo la fiscalización debida y también lo que hace la comisión. Un problema que tenemos en la Asamblea Nacional es que no tenemos un órgano ni una comisión especializada para que haga seguimiento de cómo se implementan las normas que nosotros emitimos. Eso está una reforma en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que crearía un órgano especializado para el seguimiento de la aplicación de las leyes que producen. Que se producen. En este momento, en la comisión a la que yo pertenezco, estamos haciendo un seguimiento de la Ley de Eficiencia de Trámites. Vemos, yo creo que nos pasa en todas las leyes, que la ley dice tienen que emitir un reglamento en 90 días y pues pasan años de años del COESCOP, ya tiene más de 2 años de haber sido emitido y no ha salido ni un solo reglamento. Entonces, en ese sentido también se fiscaliza, es una manera de fiscalizar qué es lo que pasa con las instituciones que están obligadas a emitir los reglamentos y aplicar la ley. La Ley de Eficiencia de Trámites es una ley que sacamos en el 2018, en octubre del 2018, que es una muy buena ley, pero que lamentablemente acaban de sacar en mayo, como 5 meses tarde, el reglamento, y hay muchas acciones que tenían que haberse hecho por parte de las instituciones y que no se han hecho. Ese seguimiento también estamos dando desde la comisión a la que pertenezco, pero sí es importante que se forme un órgano en la legislatura que
haga en este la seguimiento a las comisión. leyes. Esteban, para terminar con usted ahí, ¿valió la pena asumir la legislatura hasta aquí? A mí me gustaba ser abogado en libre ejercicio. Ya, por eso mismo Me gustaba bastante ser abogado en libre ejercicio e incluso cuando uno tenía estaba ya en un juicio clientes, penal, por ya. ejemplo, tenía un mayor riesgo de hablar tonterías que lo que puede pasar en el pleno, Ya. que muchas veces se presta para hablar cualquier cosa, pero he asumido este Sí. reto temporal y espero hacerlo a la altura de las circunstancias y por supuesto de van a Tungurahua, ser ¿no? 2 años y que le falta. 2 Está años. pero le veo 2 así años. como no muy contento de que 2 años Es que más, ¿sí? Lo que pasa es que a mí sí me gusta el ejercicio El profesional ejercicio. y la empresa sobre todo. Entonces puede ser casi Ah. el nivel de adrenalina que existe afuera, afuera de la política puede ser incluso mayor que está dentro. Entonces Ya. yo realmente admiro, por ejemplo, lo que pasó en España, el segundo integrante de la lista de ciudadanos desde el expresidente Coca-Cola a nivel mundial. Ujú. Interesante que ahora esté en el Congreso. Entonces yo Ya. creo que uno ahí tiene que cumplir su rol, hacerlo bien, honestamente. Le han lanzado al ruedo en temas difíciles, ¿no? Es Todos le hemos convocado a temas difíciles. yo- A Gabriela también. Yo me he metido en medio temas de- complicados sí. estas últimas semanas. Sí, Ah, claro, ya. también dije, no voy a calentar el puesto. Ya. Estoy aquí, no voy a calentar el puesto. Defenderé en lo que siempre he Ya, creído, ya. Porque no he cambiado yo a última hora. Y bueno, estoy ahí con los insultos y con los, con con todo los lo que aplausos. pueda haber. Ya, a los dos muchas gracias por Gracias. acompañarnos Gracias a usted. y bueno, yo espero sinceramente que el Congreso vuelva a estar integrado con gente como ustedes y que ustedes no se desencanten. Hay problemas ahí, pero no se desencanten. Porque si ustedes se desencantan, ¿dónde está la gente buena, diríamos? ¿no es cierto? Lo que pasa es que yo creo que en la democracia inmadura que tenemos también no sabemos votar, no sabemos elegir. Entonces, también los ciudadanos. Entonces los partidos políticos, y eso también hay que revisarlo de repente en la ley, eligen a personas. Hay una propuesta de las que presenta el Consejo Nacional Electoral que tienen que estar afiliados al menos 2 años a los partidos políticos. Una Yo creo que esa disposición justamente lo que pretende es que no se coja al artista del Claro, momento, al reality del momento, al deportista del momento. Y no por ser deportista o por ser artista está mal, pero al menos que Sí pase tiene un tema si está formado para hacer, de preparación. vale, Vemos sí. que, por ejemplo, Jefferson Pérez está ahora de candidato, pero es 15 años después de lo que fueron sus glorias. Entonces, Ya. perfecto, en 15 años Pero espero además que haya- demostró que sí, se graduó sí. en la universidad. que se ha hizo graduado en una la formación. universidad, que ha hecho una formación, no que sean solamente caras que van a plantar porque son conocidas y se les elige, que eso es lo que nos está pasando, que es gravísimo y que realmente deberíamos esperar que sea la ciudadanía, que sean los electores los que maduren O sea, y dejen de ser también. eso. Yo les agradezco a los dos. Gracias, Francisco. Como digo, repito, espero que no se desencanten de la vida política. Y sigan, han estado con nosotros Gabriela Larriategui y Esteban Torres. El tema de la asamblea, los acuerdos que se pueden llegar, lo que pueden hacer ellos mismos en la asamblea. Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde. Estaremos repartiendo a nuestros suscriptores ya. Y nos encontramos el día viernes con otro tema. Muchas gracias por acompañarnos.